La historia de Uruguay en el siglo XX me parece que es fascinante. Hay como elementos que yo creo que a veces todos los conocemos, pero no los tenemos del todo valorados, no solo en el contexto de la región o de lo que fue, no sé, algún episodio puntual, sino que a veces no nos damos cuenta que en nuestro país ocurrieron cosas antes que en otros lugares, ¿no? Es decir, capaz que lo sabemos, pero todo el proceso de un Estado preocupado por políticas sociales, más allá de quién gobernara, pero estamos hablando de 1900, 1910, o la ley de divorcio, antes que en casi cualquier, por voluntad de la mujer, con una gran presencia de un movimiento feminista allá. Hoy el feminismo es un gran fenómeno histórico en el siglo XXI. Bueno, en Uruguay, ya en 1900, 1910, bueno, Paulina Luisi fue una figura señera, y esto se discutía, ¿no? También se discutía la salud sexual, la cuestión vinculada con los derechos de las mujeres, allá. Al mismo tiempo que en Uruguay, por ejemplo, se estaban dando la ley de 8 horas, o que el movimiento rural que había liderado a París Sarabia, porque muchas veces tenemos también una idea como que en el campo la cosa es muy atrasada. No, había demandado más democracia, y al mismo tiempo en Uruguay también se estaba empezando a multiplicar casi como si fuera una epidemia, ¿no? Como los hongos por todos los pueblos y los barrios, la práctica del deporte y del fútbol a nivel popular. Antes, siempre lo cuento porque esto mucha gente lo sabe, pero el fútbol era una cosa de élite. O sea, el deporte lo practicaban ¿quiénes? Los que tenían tiempo libre, los que tenían cierta capacidad económica para entrenarse, los que no tenían que trabajar en el yugo diario. En Uruguay ocurrió una cosa muy particular, y fue el primer país del mundo. Como al mismo tiempo había movimiento obrero, leyes sociales, 8 horas y hasta políticas públicas que apoyaban el deporte, la multiplicación de clubes hizo que Uruguay fuera de los primeros países donde jugaban al fútbol afro-uruguayos, albañiles, por supuesto también gente de clase media y de la élite, pero que era promovido. Esto, yo lo cuento así, parece una cosa anecdótica, sin embargo la explicación para muchos historiadores del fútbol y no uruguayos, de que Uruguay fue la primera potencia del fútbol a nivel internacional. Cuando Uruguay viaja a Europa, sorprende al mundo, claro, ya iba, en el 24 viajó, se están por cumplir 100 años. Cuando Uruguay viaja a Europa, sorprende porque juegan negros, latinos, criollos, descendientes de españoles y de inmigrantes italianos, y le ganan a todos. Y si sale invicto, son 11 partidos de gira más 7 partidos del Mundial de París. Y gana todos los partidos, y no por garra, jugaba mucho mejor, estaban muy bien alimentados. También en Uruguay había una política económica y social que permitía un bienestar. O sea, lo del fútbol es como un ejemplo, lo mismo podríamos decir del tango y Gardel, triunfando en París, ¿no? De aquel Uruguay que no fue que hizo el primer mundial de fútbol como una prerrogativa de favor de la FIFA. Era la principal potencia. Inglaterra estaba muy alejada de todo eso. Entonces, pero ¿por qué cuento esta anécdota? Porque me parece que a veces tenemos que recuperar la capacidad que tuvo nuestro país de estar en las grandes ligas de forma original, participativa, y eso no fue una cuestión de fortuna o que un milagro, ¿no? Es decir, la historia nos ayuda a entender los entramados, por eso el libro se llama Colectiva y en Movimiento, los entramados, los cambios económicos, sociales, culturales que permiten o que permitieron que afloraran estos procesos. De alguna manera, bueno, creo que todos lo saben, ¿no? Pero que fue la maravilla negra, ¿no? Es decir, Leandro Andrade, que deslumbró a París, ¿no? Como era un afro-uruguayo, generó toda una sensación de esta capacidad, esta nueva, entre comillas, ¿no? Esta nueva raza, ¿no? De los que vienen del Río de la Plata, fascinando al mundo. Y eso habla de que en Uruguay existían posibilidades, sobre todo a través del deporte, de la educación pública, de inserción de sectores populares en estas dinámicas que eran también colectivas. Ahora, esa perspectiva que yo la puedo trasladar para el 900, para el 920, la podemos recorrer como una característica general. Uruguay en 2002, o sea, tomo las puntas del libro, en tremenda crisis económica, esto quizás lo conocemos más todos, ¿no? Tiene una salida política a la crisis muy original, mientras que lo recordamos muchísimo, pero los más jóvenes capaz que no. En 2001 Argentina tuvo una crisis, y las crisis económicas en general en los países generan problemas de representatividad, generan problemas de legitimidad del gobierno. Son horizontes muy oscuros, las personas pierden el empleo, no pueden pagar remedio, no pueden pagar el alquiler, la educación de sus hijos. Hubo mucha inmigración. Bueno, en otros países las crisis económicas terminaron en autoritarismo, o en Argentina fue el famoso que se vayan todos. Y en Uruguay
de forma diversa otra vez, plural, en movimiento, sectores sindicales, sectores del agro, que muchos venían como de las derechas y los sindicales de las izquierdas, sectores políticos, el Frente Amplio, el gobierno, la coalición que existía en aquel momento dividida, pero el Partido Nacional también colaborando, AEBU, el sindicato de los bancarios, jugando un rol de ¿qué? Ayudar a que el país mantuviese la estabilidad. El presidente Valle, que había tenido problemas de legitimidad, consolidándola, y Uruguay logró una transición a la crisis económica manteniendo la democracia política. Eso es así como yo cuento lo del año 20, qué maravilla. No digo que Uruguay va a figurar en los grandes titulares por esto, pero en general los países sortean las crisis económicas con procesos muy dolorosos y autoritarios, y nuestro país tuvo la virtud, la posibilidad histórica de transitarla de otra manera. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, no es por un milagro, porque la historia lo que nos muestra, y en esto capaz que mirar el siglo XX en su conjunto es un aporte, la historia lo que nos muestra es que a lo largo del siglo XX en Uruguay tendió a ser prioritaria la convivencia democrática, la participación de diferentes actores, con sus diferencias, pero del Partido Nacional, del Partido Colorado, de los grupos que eran de izquierda, sus variantes también en términos sindicales, ideológicos, culturales, pero cuando tendió a primar la convivencia democrática, el Uruguay logró momentos de desarrollo. En el 900, en los años 50, ¿no? Cuando eso no ocurrió, Uruguay encontró momentos de crisis y momentos también, el peor quizás fue la dictadura. Pero ¿qué ocurre? Si uno pasa la raya de la larga duración, las fuerzas, llamémosle, republicanas, democráticas, siempre tendieron a encontrar salidas constructivas. Y el ejemplo del 2012 es un caso de ese tipo, o sea, lo que priorizaron todos, más allá hasta de su después interés electoral directo, fue la construcción o la consolidación de un proceso democrático que, en Uruguay, afortunadamente ya desde la recuperación de democrática tenemos más de 40 años de democracia. Y eso también es un valor que hay que mirar más allá de después de qué partido vota cada uno, de quién es cada integrante, ¿no? Eso es una característica bien interesante que se forjó no sin problemas. Porque acá hay otra reflexión para pensar que, en el capítulo de las derechas yo lo desarrollo bastante. También el crecimiento de la opción autoritaria en los 60, que tuvo que ver con muchas razones, la parte económica, ni que hablar, que fue una década muy complicada, la Guerra Fría cultural, pero también el crecimiento de las derechas autoritarias, porque no todas las derechas son autoritarias, pero sí de las autoritarias, tuvo que ver con que los sectores democráticos no encontraron salidas de conjunto a la crisis. ¿No? Esto también es una lección, yo no sé si la historia nos enseña para el futuro de todo, pero hay que pensar hasta qué punto a veces entre sectores, partidos, movimientos culturales y sociales que son democráticos, pensar tanto las diferencias en un contexto crítico no puede ser perjudicial para el juego colectivo de la democracia para todos, ¿no? Entonces, también mirar la historia en ese sentido, yo creo que es un aporte, y ahí, espero que en el libro ustedes se encuentren, porque hubo debates muy intensos sobre esto. O sea, ¿qué pasaba, por ejemplo, en las izquierdas con respecto a la lucha armada o a la institucionalidad democrática? Todo ese debate está trabajado en el libro. ¿Qué pasaba con las alternativas electorales frente a Pacheco? El pachequismo, que fue un fenómeno popular muy fuerte, pero desde el poder, tuvo dos grandes rivales. Uno fue Wilson Ferreira y el otro fue el Frente Amplio, pero fueron separados en las elecciones. Después trataron de alinearse en el Parlamento. Bueno, estudiar todo eso. ¿Qué pasó en febrero del 73? ¿Qué pasó en junio? ¿No? Otra cosa que el Uruguay tiene como me parece que es impresionante, ¿no? Pese a que la dictadura duró mucho en nuestro país, es de los pocos casos en la historia donde hay una resistencia pacífica, pero marcada, pública y muy valiente, a un golpe de Estado de más de 15 días, de los obreros, de la gente de la educación, de la gente en los barrios. En todo el país hubo diferentes manifestaciones de resistencia. O sea, no fue un golpe de Estado con mayorías absolutas, no, fue un tema en donde también esa tradición democrática trató de sobrevivir y que igual se expresó, ahora se están cumpliendo 40 años, después en el Río de Libertad. En el 83, toda la movida política, cultural y social en diversidad, lo que expresa son las generaciones que fueron alimentadas por la tradición democrática. Entonces, a mí me parece que en el libro, en Uruguay siglo XX, uno puede ir encontrando en diferentes capítulos cómo se fue construyendo, no de manera perfecta, con conflictos, pero sí en la larga duración,
una fuerte mayoría republicana, democrática, diversa, laica, sin negar la religiosidad, porque por ejemplo las iglesias y todo lo que fue el movimiento cristiano de base, las comunidades eclesiales siguen aportando muchísimo a la democracia uruguaya, pero no desde un rol de poder en el Estado, sino desde un trabajo social muy importante. Entonces, ese conjunto plural, diverso, territorial, no solo montevideano, está narrado en el libro para comprender cómo evoluciona nuestro país. Y me parece que además en el libro hay otra cosa que está, me parece que hay muchas cosas que son interesantes, pero hay otra cosa que está buena para poder pensar a nuestro país, y es ver qué potencialidad tiene Uruguay como un país de desarrollo, ¿no? Uruguay es un país que tiene una riqueza agronatural impresionante, que es la fuente de su inserción en el mercado mundial, que cuando esa riqueza ha sido bien explotada y exportada, Uruguay ha sido más rico. Negar al agro en Uruguay es como, si uno mira el siglo XX, parece una locura. El agro ha tenido sus problemas de actualización tecnológica, de redistribución en algunos casos, pero solo el agro no alcanza para el desarrollo. En Uruguay el agro ha sido muy importante, pero el desarrollo se ha logrado también cuando ha habido políticas públicas y actores sociales colectivos, yo los repito mucho, el feminismo, los sindicatos, los movimientos de la educación, intelectuales que proponen cosas nuevas desde la universidad, agentes económicos innovadores, como podemos pensar en Piria, ¿no? Bueno, cuando esos colectivos logran que haya políticas públicas que potencien la base agrario exportadora que tenemos, Uruguay logró mucho desarrollo, tanto en los años 20 como en los años 50, ¿no? En contextos muy distintos, uno más vinculado a los servicios y a lo ganadero, otro más vinculado a lo ganadero y lo industrial. En Uruguay hubo industrialización, fue muy potente, casi el 25% del PBI era industrial, la mayor cantidad de mano de obra que ya el agro no absorbía, la absorbió la industria manufacturera uruguaya y con alta productividad. Yo pongo este ejemplo que me parece que sintetiza y cierra, se podrían charlar de muchas más cosas, ¿no? Pero algo del siglo XX que es me parece que típico de ese Uruguay, que yo cito, en movimiento creativo, ¿no? En los años 40 Uruguay se estaba industrializando, y no porque lo decretó el Estado. Porque también hay un mito de que el Estado de Uruguay es importante por la escala, porque hay cosas que si no estuviera el Estado, nuestro mercado no rinde para una inversión privada. Pero el Estado acompaña, no lo dirige todo. La industrialización estaba ocurriendo porque en los años 40 el mundo estaba en guerra, lo que antes venía de Europa no venía, los años 30 habían sido un bajón para la economía mundial, se empezó a producir acá como en otras partes de América Latina, y eran industrias privadas, no eran industrias del Estado. Lo que sí ocurrió es que creció la clase obrera, y en democracia el Parlamento, o sea, una institución de gobierno del Estado, creó la ley de Consejo de Salario y Asignaciones Familiares, votada por unanimidad. Colorados, blancos, comunistas, que la izquierda era muy poquito, y fue una institución que habilitó la participación obrera en la negociación colectiva, la democratización de las relaciones laborales y una política de bienestar social al calor de lo que en aquella época se empezaba a llamar, recién todavía estaban en guerra en Europa, estado de bienestar. Esto duró casi 25 años. O sea, un cuarto de siglo Uruguay tuvo una política pública votada por el Parlamento en diversidad, que la mantuvieron los gobiernos vallistas primero, pero después los colegiados blancos de los años 60 también mantuvieron los consejos de salario. ¿Yo por qué cuento esto? Porque eso es una construcción histórica del Uruguay. Los sindicatos crecieron gracias a los consejos de salario, participaron más. Claro, después los años 60 tuvieron otros problemas, donde ya los consejos de salario por algunos fueron vistos como una situación que impedía mantener la estabilidad de los precios. Vino otro mundo. Pero en el país se lograron crear políticas de Estado que articulaban lo social, lo sindical, con el desarrollo económico, de forma muy positiva. No en vano, y pensemos que el libro cierra en 2004, uno de los primeros decretos de Tabaré Vázquez, cuando asumió el primer gobierno de izquierda, fue reinstalar los consejos de salario. Mucha gente hoy, yo lo digo con cariño, pero el más joven piensa que los consejos de salario son del Frente Amplio de las izquierdas. Los consejos de salario son una riquísima historia del Uruguay del desarrollo democrático de los 40.
que hoy hay que resignificarlos y verlos, pero tener la recorrida histórica nos permite entender eso, me parece como con mucha más profundidad en su valor. Y bueno, yo me puse muy detallista, pero el libro tiene, así como estas cosas, muchos otros aspectos, ¿no? Donde podemos hablar de las políticas económicas, como podemos hablar también de la evolución de las constituciones, de las políticas sociales, del carnaval, del fútbol, que vistos en perspectiva histórica, yo creo que podemos empezar a reencontrar, creo que la gran riqueza que tiene nuestro país, con un detalle, y con esto cierro, sin creernos que somos una excepción en América de forma paisística, como un país con más... Eso fue un error, lo digo charlando, ¿no? Pero porque, bueno, tal es la vida. Creo que fue un error del 900, creer que Uruguay era excepcional. Cada país es excepcional. Si uno lo razona, todos tienen combinaciones distintas. Lo que tiene Uruguay es una potencialidad propia por su escala y por este republicanismo y esta participación de frontera, agraria, atlántica, étnica. Uruguay es un país que se nutre de lo brasileño, de lo litoraleño argentino, del pasado afro original, bueno, inmigrante. Esa potencialidad republicana nos ha permitido estas experiencias de desarrollo del fútbol, los consejos de salario, de la educación, de la ciencia, bárbaro. Pero los límites estuvieron en el siglo XX en creernos que solos los uruguayos podíamos desarrollarnos. Y por ejemplo, el agotamiento del modelo industrial ocurrió porque Uruguay, como el resto de América Latina, no tenía una integración regional. Entonces creo que uno de los aprendizajes también de esta historia del siglo XX es pensar cómo toda esa potencialidad y diversidad democrática, plural, podemos llevarla como, digamos, una posible invitación a la integración regional, sin creernos que somos más o menos de América Latina. Somos latinoamericanos del sur con muchas potencialidades, y si nos integramos, esas potencialidades se van a multiplicar. Y bueno, en parte, Uruguay siglo XX, una historia colectiva de movimiento, tira algunas bases para pensar eso.